¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Pues ese es el primer video. Es el primer video sobre la asignatura Administración y Evaluación de los Servicios Públicos. Esta es una asignatura en la cual pues nos vamos a enfocar en el análisis de esta rama, se pudiera decir, del derecho administrativo sobre el servicio público, o los servicios públicos más bien. En este breve video vamos a ver pues de manera muy sintética pues algunos antecedentes sobre esta asignatura. Vamos a ver un poquito o vamos a diferenciar lo que es el servicio público de otros conceptos que son parte también del derecho administrativo, como lo que es función pública, obra pública, y vamos a hacer una distinción de los servicios públicos propios y servicios públicos impropios. Bueno, primero que nada, tratando de ubicar esta asignatura sobre el servicio público o los servicios públicos más bien, en su asignatura de Derecho Administrativo debieron haber visto que las actividades del Estado, pues son muchas y tienen distintos nombres. Las actividades del Estado, la doctrina clasifica cinco, cinco actividades del Estado. Número uno, se puede considerar como actividad del Estado la función pública. La función pública. Número dos, propiamente los servicios públicos, que es lo que a nosotros nos va a interesar en esta asignatura. También se considera como actividades del Estado lo que se denomina obra pública. Y finalmente tenemos otra actividad del Estado que se denomina las actividades socioeconómicas residuales. Actividades socioeconómicas residuales. Bueno, había dicho cinco, son cuatro. Son cuatro: función pública, servicio público, obra pública y actividades socioeconómicas residuales. Son cuatro actividades del Estado. ¿Qué es la función pública? La función pública o las funciones públicas son estas actividades que realiza el Estado, pero son actividades que le son esenciales, son las actividades esenciales del Estado, ¿sí? Y que son actividades que realiza el Estado fundamentadas en la idea de soberanía. Son actividades que el Estado no puede delegar. Y aquí estamos hablando de las funciones legislativa, judicial y ejecutiva. Y pues aplicaría para los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Esta es la función pública, es la actividad esencial del Estado, que es indelegable, no lo puede delegar. Y aquí estamos hablando de la función judicial, legislativa y ejecutiva. Ahora bien, la actividad del Estado denominada servicio público o los servicios públicos son estas actividades que realiza el Estado, que la realiza con la intención de satisfacer necesidades de carácter general y que las puede realizar directamente la administración pública o las puede realizar indirectamente por medio de particulares. Aquí estamos hablando de cementerios, estamos hablando de recolección de basura, estamos hablando del servicio
de alumbrado público. Entonces, ese es el servicio público, ¿sí? Que son esas actividades que buscan satisfacer necesidades de carácter general y que las puede realizar directamente la administración o indirectamente por medio de particulares. La tercera actividad del Estado es la obra pública. Esta actividad la realiza, la realiza el Estado pues sobre un bien inmueble determinado. Sobre un bien inmueble determinado con el propósito de un interés general. Aquí estamos hablando, podemos hablar de una presa, podemos hablar de una carretera, podemos hablar de un edificio, ¿sí? Y la característica especial de esta obra pública es que tiene que tener un interés general. Y finalmente, como cuarta actividad del Estado, tenemos la actividad socioeconómica residual, que se puede decir que es aquel servicio público que presta el Estado, mmm, que presta el Estado y que por algún interés general o lo puede prestar de manera subsidiaria, es decir, por la ausencia del servicio prestado por los particulares, lo presta el Estado, es decir, no al ver que los particulares no prestan el servicio, pues entra el Estado de manera subsidiaria, es decir, lo que no pueden hacer los particulares, lo hace el Estado. Si los particulares pudieran hacer esa actividad, el Estado tendría que retirarse, ¿sí? Porque cuando se habla de subsidiariedad es que entra como última opción el Estado a realizar esta actividad. Y pues podemos poner como un ejemplo pues se me viene a la mente, pues no sé, una distribuidora, una actividad que, por ejemplo, los medicamentos, una actividad económica que realice, por ejemplo, las refinerías, pudiéramos decir, las refinerías de hidrocarburo, alguna actividad económica pues que es, normalmente se pensaría que es una actividad de los particulares, pero al no realizarla de manera, eh, pues que dé una satisfacción a una necesidad general, pues entra el Estado a cubrir esa necesidad, ¿sí? Por un interés público, por un interés general, realiza el Estado esta actividad. Bueno, pues esas son las actividades del Estado, 4, y ya a partir de aquí pues nos vamos a enfocar únicamente en los servicios públicos, ¿sí? En los servicios públicos. No vamos a abordar nada de la función pública, nada de la obra pública y tampoco no se comentará nada de las actividades socioeconómicas residuales. El servicio público, ¿cuáles son los antecedentes del servicio público? El mismo concepto llegó a México en la primera constitución, la constitución de Cádiz de 1812. Sin embargo, era un concepto poco preciso. No se tenía la idea que se tiene actualmente. No se tenía la idea de servicio público como una actividad destinada a satisfacer necesidades de carácter general por parte de la administración pública o de forma indirecta por medio de particulares. Más bien se le entendía como un sinónimo de administración pública, ¿sí? Propiamente en la Constitución de 1857 es cuando se le dio
un uso apropiado del término servicio público o servicios públicos. Y es que hay que recordar que en esta época pues fue la época de la reforma, de la separación iglesia-estado, y cuando los servicios que prestaba la iglesia pues pasaron a hacerse actividades del Estado. Entonces está propiamente vinculado el término de servicios públicos con la secularización de las actividades de la iglesia, de las actividades eclesiásticas. Muy bien, ahora, aquí la doctrina nos trata de ubicar o tratar de caracterizar lo que son los servicios públicos. Y en el libro que estamos siguiendo, el que ya tienen ustedes, el que les compartí, pues se habla de servicios públicos propios y servicios públicos impropios, pues tratando de ubicar ese tipo de servicios. El servicio público propio es aquel servicio público que es aquella actividad que tiene por finalidad o que está destinada a satisfacer una necesidad de carácter general. Y para ello existe un régimen jurídico especial que regula esa actividad y la realiza la administración pública, ya sea directamente la misma administración pública o de forma indirecta por medio de particulares. Eso es el servicio público propio, que se diferencia del servicio público impropio. Primero que nada, cuando esta actividad pues no está reconocida por la ley como servicio público, y por lo tanto es un servicio, es una actividad que pudieran los particulares desarrollar directamente. Y aquí eh, el servicio público impropio es aquel que lo presta el particular, pero necesita un permiso, una licencia o una autorización. Eh, y aquí podemos poner el ejemplo de los taxis. El taxi ya es el servicio de transporte público, pues son permisos, son licencias que se le otorgan a los particulares para que presten el servicio. Y también se puede hablar de las farmacias también, que prestan el servicio, o cualquier negocio que necesita un permiso, una licencia o una autorización por parte de la administración. Eso es el servicio público impropio. Y algo que se me olvidó mencionar en el servicio público propio es que en lugar de, si delega, si en el servicio público propio se delega la actividad a un particular, a este delegarse es mediante una concesión. Cuando estamos ante un servicio público propio y que lo va a prestar un particular, es mediante una concesión. Así se le llama el término, una concesión. Y cuando el servicio público es impropio, aquí el documento que se le otorga al particular es un permiso, es una licencia, es una autorización. ¿Sí? Pues porque no está reconocido por la ley como un servicio público, y pues lo pueden desarrollar abiertamente los particulares. Bueno, pues eso es todo en cuanto al el primer tema que estamos abordando sobre esa asignatura. Y pues aquí ubicamos bien lo que son los servicios públicos dentro de esta gran rama del derecho administrativo, que, que ubicamos los servicios públicos pues como actividades del Estado. Y pues no es la única, hay otras actividades que ya mencionamos, y mencionamos por los antecedentes. Pues es un concepto pues que
que se ha desarrollado en el derecho administrativo y que aquí en México pues llegó en el siglo XIX y que cobra mayor precisión pues con la separación entre la iglesia y el Estado y pues se empieza a hablar con precisión sobre ese término de servicio público y finalmente pues abordamos lo que es el servicio público propio y servicio público impropio. Les agradezco la atención, jóvenes, y pues nos vemos en el siguiente video. Que pasen buena tarde.